¿Te has preguntado por qué no te responde? Pero María Amparo, ¿cómo así que por qué no me responde? ¿No me responde qué o quién? Existen personas que dicen que la divinidad tiene preferencias porque a ella no le responde. ¿Eres tú una de esas personas? Recuerdo cuando yo asistía a las Eucaristías de la Renovación Católica Carismática, donde el sacerdote nos decía que había personas que les encantaba ponerle trabajo a él y al grupo de intercesión, porque cada que se lo encontraban le decían, tengo esta dificultad, por favor ore por mí, que Dios a usted sí lo escucha. Con el Ho'oponopono a mí me sucede igual. Tú que tienes conexión directa con la divinidad, pide que me solucione esta dificultad. Y mi respuesta es, la divinidad nos responde a todos. ¿Y cómo nos responde? Existen varias formas. Al menos les voy a decir las formas que yo siento que a mí me responde. A ver si ustedes resuenan con alguna de ellas. La primera es a través de otra persona, en medio de una conversación. ¿Se han dado cuenta que uno muchas veces tiene una conversación con una persona y en medio de esta, la persona dice alguna cosa y tran, como que le hace clic a uno en la cabeza y uno dice, ahí está mi respuesta? Esa es una forma. Otra es a través de un libro, viendo una película. A mí me encanta el cine y a través del cine he encontrado tantas respuestas a las preguntas que yo le formulo a la divinidad. Otras por medio del sueño. Otra es a través del silencio. Esta es la forma que a mí me parece más controversial, porque si la divinidad está guardando silencio es para que tú hagas lo mismo, porque solo en ese silencio mutuo uno, uno recibe la inspiración a la solución que está buscando. A mí esta forma me parece muy controversial, pero también me la ha dado así. Se queda calladito como unos días. Entonces yo también adopto la misma situación de silencio. Y en medio de ese silencio encuentro mis respuestas. Y la última, para mí, es a través de la intuición. Y yo me atrevería a decir que es la más común. Pero ¿qué es la intuición? Es una facultad espiritual inexplicable que nos va mostrando el camino. ¿Por qué digo inexplicable? Porque es que aquí no cabe razonamiento, cabe entendimiento. Lo que yo siempre digo es entendimiento desde el corazón y sabiduría, esa sabiduría que la divinidad quiere compartir con nosotros. Entonces, a través de esa intuición nosotros podemos encontrar esas respuestas. Y cuando nosotros tenemos una situación que le estamos preguntando a la divinidad, la idea o la respuesta que surge en la cabeza no es tuya, es la respuesta de la divinidad. Y a veces parece como si la respuesta fuera algo incoherente. Y les voy a dar un ejemplo de esto porque a mí me ha sucedido de muchas formas, pero me ha sucedido una situación que ha sido como la que más yo he visto como incoherencia a la hora de dar la respuesta, pero después le encontré todo el sentido. Hace un tiempo yo requería pagar una factura y me faltaba algo de dinero para completar el pago total. Cogí y le presenté la situación a la divinidad y la respuesta que me dio a través de un sueño fue dar. Cuando yo desperté me puse a pensar en la situación con desconcierto y dije, pero ¿cómo así? Le digo que ¿qué hago? Que me ilumine qué hago para terminar de conseguir el dinero. Y me dice que dar. Me quedé un rato pensando y después dije, bueno, si esa es tu respuesta, muéstrame a quién le debo dar. Si tú me muestras a quién le debo dar, estoy entendiendo que no soy yo la que estoy interpretando el sueño, sino que es cierto lo que tú me dijiste. En ese día yo, cuando terminé de hacer mis quehaceres, digámoslo así, y encendí el celular, recibí un mensaje de una persona conocida que me narró una situación en audio por la que estaba transitando y ahí vi que estaba la respuesta. Dije, esta es la persona a la que le debo dar. Aunque la persona en el audio ni me pidió prestado, ni me mencionó el dinero para nada, yo entendí que era quien debía apoyar.
Sin decirle absolutamente nada, le realicé una transferencia de lo que calculé que la podía apoyar al menos por unos días. Y 3 días después de esto, una persona que me adeudaba dinero ya hacía varios años, me solicitó la cuenta con el monto total y me pagó. Además del desconcierto y la alegría que me dio por la respuesta, yo decía, las formas de la divinidad son a veces inverosímiles para nosotros los seres humanos, que queremos las cosas, las respuestas como nosotros nos parece que deben ser, y no como de una forma más retante, porque yo sentí que ahí me estaba también retando. Sin embargo, acepté el reto, y esto fue lo que me sucedió. Si a ustedes les ha sucedido algo similar, déjenmelo en los comentarios, compártanlo, para que otras personas vean la forma como la divinidad actúa a través de nosotros. Así yo pude apoyar a esa persona y cumplir con mi compromiso. Esta es la forma en que actúa la divinidad. Ella hace lo que quiere, como digo yo, ella hace lo que quiere, ella es la que manda. Para mí la intuición, además de esa conexión con la divinidad, es el acceso a esa sabiduría que va más allá de la lógica del razonamiento. Yo pienso que es como dejarnos permear de esa luz que nos quiere dar la divinidad para que nosotros nos abandonemos totalmente y a la cual nosotros ponemos mucha resistencia. Yo hablo de nosotros porque a pesar de que yo practico con Ho'oponopono, a veces pongo resistencias. Hay áreas de mi vida que fluyen muy bien, pero hay otras en las que yo quiero como las respuestas como a mí me gustan, como deberían de ser para mí, según mi lógica. Y yo creo que por eso es que me da esas respuestas así, retantes. Entonces, también es como una invitación que me hago yo a mí misma y que los invito a ustedes también que lo hagan, a que dejemos pasar esa luz y a que soltemos tantas resistencias que nos vamos formando. La buena noticia es que con el Ho'oponopono se puede desarrollar la intuición a través de la práctica. Y aunque algunas veces es complejo para nosotros interpretar las respuestas, con el tiempo y la experiencia se aprende a confiar cada vez más en nosotros mismos y a confiar en la divinidad para tomar esas decisiones que nos llevan por el camino correcto. Por eso les digo, yo siempre le pregunto a la divinidad, si esta es tu respuesta, muéstrame a qué persona o qué hacer. Yo le pido alguna prueba, porque es que hay veces que uno también se ilusiona. Uno mismo quiere darse la respuesta. Y si no llega a esa prueba, que no es una prueba, sino que es como una señal, entonces yo sé que la cuestión era mía, que era una interpretación que yo estaba haciendo de lo que yo estaba pensando. Por eso les voy a revelar yo cómo me he ido entrenando. Cuando tengo una situación retante y requiero una respuesta, porque yo mantengo a la divinidad toda hora preguntándole cosas, le presento la situación y le pido que me manifieste su respuesta, para lo cual yo tengo que tener unas disposiciones y la primera es estar presente la mayor parte del tiempo. ¿Y qué es estar presente? Yo ya les he dicho, es estar lo más consciente posible y teniendo una actitud de escucha interna. O sea, si yo tengo en mi cabeza que vive el loro allá parloteando, pero me llega un diálogo diferente al que yo mantengo, yo le presto más atención, porque ahí está mi respuesta. La mayoría de las veces está ahí. El cotorreo es mío, la respuesta diferente es la respuesta de la divinidad. La otra actitud es confiar en mis instintos, en mis emociones y prestar mayor atención a las corazonadas. Nosotros muchas veces odiamos las corazonadas, eso no es. Y cuando nos sucede algo decimos, sí era. Entonces, a prestarle más atención a esas corazonadas. Otra actitud que yo tomo es realizar una observación consciente y de los detalles de una situación específica. Aunque yo no soy muy visual, yo soy más auditiva, sí empiezo como a realizar una observación consciente de las situaciones o de las respuestas o de lo que estoy viendo para mirar a ver si ahí está mi respuesta, como
estilo Sherlock Holmes, observando. Entonces, observando, escuchando y confiando. Para mí esas son las tres actitudes que yo he ido como afinando cuando pido respuestas. La intuición como el Ho'oponopono ya les dije que no se puede entender, porque nosotros estamos buscando es sabiduría y la divinidad la tiene siempre para compartirla con nosotros. Somos nosotros los que a veces nos negamos a recibirla. Por lo tanto, cada uno elige si quiere despertar la intuición en la forma de escucha a la divinidad o si se quiere seguir quejando de que no le responden. Lo que sí te digo yo con certeza es que siempre, absolutamente siempre te responde. Eres tú el que no está dispuesto a escuchar. Eres tú el que bloquea tu disposición a la escucha activa. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo. ¿Con qué fin? Con el fin de que otra persona se pueda beneficiar de esta información. Con el fin de que cada vez nosotros seamos más conscientes de lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Y que nosotros podemos llevar una vida diferente. En medio de este mundo de bullicio, podemos hacer silencio. Yo tengo una meditación que dice, ahí está en YouTube, de meditar en los sitios ruidosos. Y la gente dice, ¿cómo puede uno meditar en los sitios ruidosos? Es muy sencillo. Es muy sencillo porque uno no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Siempre se tiene que definir por una. Y si yo estoy decidida a concentrarme, a pensar en algo o a sentir algo, yo me concentro en eso y puedo estar en el sitio más ruidoso. Mi cuerpo está ahí, pero yo estoy en mi cabeza y en mi inconsciente y en mi consciente en otro lado. Entonces es posible. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.